Romanos capítulo 16, hoy vamos a leer ya la última sección de este libro, de esta carta. Ya la próxima semana vamos a comenzar con un nuevo estudio. Pero hoy vamos a concluir la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos vamos a leer capítulo 16, versículo 25. Y leemos la palabra de Dios que dice de esta manera. Romanos 16, 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y decimos amén, amén. Tome su lugar, por favor. Hoy, como veo, ya concluyó el apóstol Pablo esta carta rica, profunda, extensa, y no me sorprende que el apóstol Pablo termine como termina. Termina con lo que se conoce como una doxología. Una doxología, esto se llama una doxología. Y una doxología simplemente significa una alabanza. Una alabanza. Un dicho de alabanza. Una alabanza que se dice. Él termina dándole a Dios ¿una qué? Una alabanza. Y es lo que se le conoce como una doxología. Él está terminando alabando a Dios. Y la razón por la cual él termina alabando a Dios es por el evangelio. Alaba a Dios por el evangelio. Al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación, y está hablando del evangelio y termina alabando a Dios por el evangelio. Y si usted ha estado estudiando con nosotros este tiempo, esta carta, el evangelio es el tema central de esta carta. Ese es el tema central, el evangelio. Lo ha expuesto de una manera tan extensa, tan profunda, tan maravillosa, lo que es el evangelio. Pero si usted quisiera y usted anota, el tema de la carta a los romanos es el evangelio. Solamente para que note, no más para que note, Romanos 1:1 comienza la carta diciendo estas palabras: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Inmediatamente comienza con su introducción hablando del evangelio de Dios. Romanos 1:1. Romanos 1:9 dice: Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Les sirvo a Dios predicando el evangelio. 1:9. 1:15 al 17 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Escucha 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Solo en esos versículos que vimos, que no tenemos tiempo para verlos todos, pero usted puede ir viendo que el tema central de la carta es el Evangelio. El Evangelio. Comienza el capítulo 1 con el Evangelio y termina el 16 con el Evangelio. O sea, y desde el inicio hasta el final todo el tema es el Evangelio, el Evangelio. Y cuando él piensa en el Evangelio, pues lo lleva a él a expresar una doxología, o sea, una alabanza. Al pensar de la riqueza, del poder, al pensar de lo maravilloso y lo sublime que es el Evangelio, el apóstol Pablo no se contiene, o sea, piensa y analiza lo que es, lo que produce, y pues termina él expresándole a Dios esa alabanza. A él sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gracias a Dios por el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice del Evangelio? ¿Qué es lo que debemos de saber nosotros acerca del Evangelio? Que deberíamos de tener la misma reacción de Pablo. Deberíamos también de alabar a Dios por el Evangelio. Pero para poder alabar a Dios por el Evangelio tenemos que saber qué es el Evangelio, qué hace, cuál es el producto, qué es lo que el Evangelio hace o qué es el Evangelio. Y entonces en este pasaje el apóstol Pablo nos va a decir 2 o 3 cosas acerca del Evangelio, que vuelvo a repetir, lo lleva a una doxología, a una expresión de alabanza al pensar de lo que el Evangelio es capaz de hacer. ¿Qué es lo que el Evangelio hace? Bueno, número 1, ¿qué dice el versículo 25? Dice, al que puede confirmaros según mi Evangelio. La nueva versión dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme mi Evangelio. O sea que el Evangelio tiene la capacidad, el poder de afirmar a los hombres. Tiene la capacidad, el poder de establecer a los hombres, confirmar a los hombres. O sea, ponerlos a ellos en una posición firme. El Evangelio tiene la capacidad de darle al hombre una firmeza, una posición inamovible. El Evangelio produce firmeza, estabilidad. La idea aquí es que el hombre, gracias al Evangelio, puede tener raíces profundas, plantado, está plantado. El Evangelio le da raíces profundas al hombre, le planta sus pies, lo planta, lo establece, lo firma, lo afirma. O sea que está hablando de una manera metafórica, pero está hablando que el hombre, debido al Evangelio, puede tener una paz interna. Y no solamente interna, sino una paz mental. El Evangelio produce paz interna, paz mental, paz emocional, paz espiritual. Y usted tiene que entender que el hombre sin Cristo, el hombre que no conoce el Evangelio, él posee lo que se llama una inquietud. El hombre tiene inquietudes, tiene una tormenta. El hombre tiene una tormenta interna. Aunque no lo vea usted físicamente, pero el hombre tiene una tormenta interna. Isaías 57, versículo 20 lo dice de esta manera. Para que usted no más escuche lo que dice Dios del hombre sin Cristo, sin el Evangelio. Isaías 57, 20 dice, los impíos, o sea, el hombre sin Cristo, los impuros, los que no conocen a Dios, ¿cómo los compara? Como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas lo arrojan, cieno y lodo. Y dice el 21, no hay paz, dijo Dios,
para los impíos, no tienen paz, son como el mar en tempestad. Tenga la imagen de un mar en tempestad. Dice Dios, así son los hombres, no tiene tranquilidad. Los hombres no tienen estabilidad interna. No lo tiene, y por eso es que el hombre anda buscando en pastillas, en drogas, en sexo, en alcohol, en la música. O sea, andan buscando de alguna manera tratar de poder vivir, calmando, sosiegando esa inquietud, esa tormenta. Busca de una manera tratando. Porque no tiene, o sea, el hombre no tiene, entonces por eso anda por todas partes. Unos lo hacen con el trabajo, unos con la plata, con el dinero, las drogas, las pastillas de hoy están muy de moda. Pero todo es lo mismo, el hombre tiene inquietud, no tiene tranquilidad, no tiene paz, no tiene. Entonces el hombre lo compara a Dios a un mar inestable, inquietud. Pero cuando viene el evangelio, ¿produce qué? Firmeza, le da al hombre firmeza, estabilidad. Cristo dijo, ustedes conocen la verdad y la verdad los hará libres. Les va a dar una libertad interna. Les va a producir firmeza, les va a producir estabilidad. ¿Sí están entendiendo? No está diciendo que va a eliminar los problemas. No está diciendo que los problemas se van a acabar. Cristo jamás prometió una vida sin problemas, jamás prometió una vida sin tormentas, sin dificultades. Él no prometió eso, pero lo que sí promete es firmeza en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Eso sí lo promete. O sea, incluso Cristo llegó a decir, será como una casa fundada sobre la roca, que la golpean los vientos, los ríos, los aires, pero su casa no cae, se mantiene porque está plantada sobre una roca inmovible que es Cristo. O sea que Él provee firmeza. O sea que Él viene y le da al hombre estabilidad, lo confirma, lo establece, le da firmeza a su vida y ya no necesita elementos externos para tratar de calmar la tormenta. Ya él tiene una paz interna, él tiene una serenidad, un dominio, porque Cristo le ha producido a ese hombre esa estabilidad. ¿Entienden, hermanos? Él es, porque ya hoy el evangelio que me trajo a mi conocimiento de quién es Dios. Yo hoy conozco a Dios y sé que Él es mi Padre. Sé que Él es mi Padre, sé que Él está por mí, sé que Él me ama, sé que en las buenas o en las malas Él no me va a dejar. Ya conozco sus promesas, lo conozco tan íntimamente. Entonces ese conocimiento de quién es Dios, ese conocimiento de quién es Él para mí, que está cerca de mí, que me escucha cuando le hablo, todo eso produce en uno una tranquilidad. Produce en uno una firmeza de saber que las verdades de Dios, las verdades de su palabra, todo eso produce una vida no caótica. No estamos llenos de no, eso no es un cristiano. Un cristiano respira y dice, everything's gonna be okay. ¿Usted puede decir eso? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Por qué va a estar todo bien? ¿Cómo podemos decir eso? Porque conocemos al que tiene el control. Conocemos al dueño. Y tal vez yo no entiendo lo que pasa, pero yo sé que Él tiene todo bajo control. O sea que ese conocimiento, ese conocimiento de Dios, de su persona, de su fidelidad, de su carácter, todo ese ha producido en mí una vida estable. No ando para allá y para acá, alocado. No necesito algo externo. No. Él calmó ya esa tormenta que había en mí, esa mente que estaba por todas partes. Todo eso Dios me lo calmó y ahora estoy firme. Me encanta el Salmos 40, porque dice el salmista, creo que de una manera expresa lo que estamos diciendo, el Salmos 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová
Y Él se inclinó a mí. Oiga esto, Él se inclinó a mí y oyó el clamor que había aquí adentro. Un clamor que había aquí adentro. Ayuda, no que hacer. Y dice, cuando Él vino, ¿qué hizo? Me sacó del pozo de la desesperación, de ese lodo inestable que me estaba ahogando. Me sacó de ahí. Y luego que me saca de ahí, ¿qué hace? Pone mis pies sobre peña, firmeza. Y luego enderezó mis pasos. Y después de darme esa firmeza, viene y dice, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso es salvación. Eso es lo que el Evangelio hace. Viene a nosotros, nos escuchó el clamor que estaba el alma clamando y me sacó de ese pozo, de ese hoyo, me sacó y después me puso, ¿qué dice? Sobre tierra firme, me estableció. Es lo que Pablo está diciendo, el Evangelio nos confirma, nos establece. Y hoy tenemos un cántico, tenemos una alabanza. ¿Están entendiendo, amado hermano? Entonces Pablo dice, es tremendo, es impactante de ver lo que el Evangelio hace en los hombres. De ver, o sea, acuérdense que Pablo lleva años predicando la palabra y él está viendo con sus propios ojos cómo el Evangelio que él predica a los hombres, por eso dice mi Evangelio, el Evangelio que yo predico, cómo tiene la capacidad de cambiarle la vida a un hombre. ¿Cómo? O sea, los encontré amolados, acabados, destruidos. Llegó el mensaje, lo creyeron y de repente ahora son hombres erigidos, firmes. O sea, eso ¿cómo no alaba a Dios? Por el Evangelio. Cuando yo soy testigo de lo que el Evangelio es capaz de hacer en las vidas de los hombres, ¿cómo los puede? ¿Sabe que había un tiempo donde a Pablo le pedían cartas? Le decían, queremos ver cartas de recomendación. Así le decían, queremos ver cartas que alguien te recomiende. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo no tengo cartas escritas por manos de hombre. Mis cartas son ustedes. Ustedes son mis cartas, o sea, ustedes, o sea, lo que está diciendo es las vidas cambiadas suyas dan testimonio de que lo que yo predico es la palabra de Dios, el poder de Dios, porque sus vidas es el ejemplo, su vida es el testimonio del poder del Evangelio, sus vidas, de verlos calmados, o sea, ustedes todos calmados, todos así tranquilos, y no porque no tengan problemas, pero tienen paz, tienen tranquilidad. ¿Quién hace eso? Entonces, ¿cómo no alabar a Dios al ver lo que Dios es capaz de hacer en las vidas de los hombres por medio del Evangelio? Entonces Pablo dice, el Evangelio número 1, alabo a Dios por el Evangelio, por lo que hace en la vida de los hombres. Número 2, dice el versículo 25, el 25 dice, al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, está diciendo Pablo, alabo a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el centro del Evangelio. Él es el centro del Evangelio. Jesucristo es la piedra principal, es la piedra, la piedra angular, es el centro. O sea, Pablo al decir eso, predico a Jesucristo, está dando a entender, si sacamos a Cristo, entonces no hay evangelio. El evangelio es Cristo, es Cristo. Él, su venida a la tierra, su vida a la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión, ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque es Cristo el mensaje central del evangelio. Porque por medio de Él y gracias a Él es que podemos ser bendecidos por Dios. Dios me bendice a mí, Dios lo bendice a usted. La gracia de Dios llega a su vida gracias a Jesucristo. Gracias a Él es que Dios nos da gracia. La ira ya no está sobre mí, sino el amor de Dios. Pero ¿se debe a qué? A Jesucristo. El favor de Dios del cual yo gozo, del cual usted goza, la misericordia de Dios que lo sigue todos los días de su vida, el bien de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, lo sigue a usted, pero se debe gracias a Jesucristo.
Él es la razón por la cual Dios puede enviar bendición a la vida suya y la vida mía. Romanos 3:24 lo dice de esta manera: ustedes han sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, somos justificados gratis. ¿Pero por qué gratis? ¿Qué hice yo? No, gracias a Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero aquí viene y lo vuelve a aclarar: por medio de Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos entrada por la fe a esta gracia tan rica en la cual estamos firmes. Pero todo se debe ¿a quién? A Jesucristo. Él es el canal, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la entrada, Él es el punto de contacto. Si yo quiero recibir de Dios bendición, favor, tengo que ir a Jesucristo. O sea que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, lea Efesios 1. Tenemos bendiciones por todas partes, pero todo se debe a Jesucristo. ¿Entendieron? O sea que Jesucristo es el hombre perfecto, por el cual los hombres imperfectos pueden ser bendecidos. Jesucristo es el hombre perfecto, por el cual los hombres imperfectos podemos ser bendecidos. Él fue el que cambió la maldición en bendición. Él quitó mi condenación y me dio la salvación. Yo estaba caído, Él me levantó. Yo estaba atado, Él me libertó. Yo era ciego, Él me dio la vista. Yo estaba hambriento, Él me dio de comer del pan del cielo. O sea, todo lo que yo tengo se debe a Jesucristo. Y por eso es que Pablo dice: predicamos a Jesucristo. Aleluya. Y mientras tengamos vida, amados hermanos, y salud, eso será el mensaje de este pastor: Jesucristo. Porque el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. Entonces Pablo alaba a Dios, lo alaba y dice: ¿qué evangelio tan poderoso predicar de una persona que murió y resucitó, y verlo todavía obrando, verlo cómo todavía sigue moviéndose, verlo su poder efectuándose en las vidas de los hombres? ¿Cómo no alabar a Dios de ver lo que Dios hace por medio del evangelio que es Jesucristo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no servirle? Es una pregunta que me hacen los niños: papi, ¿por qué les sirve? ¿Por qué? Porque es que me encanta ver lo que Dios hace en la vida de los hombres mediante la pura predicación. Solo predico la palabra y yo veo cómo Dios cambia y la transforma. Y cómo entran por esas puertas algunos. Entran pero así todos mal encarados, todos así bien bravos, y de repente son unas dulzuras de personas amables. ¿Qué le pasó? Le llegó el evangelio, le abrió los ojos. ¿Entendieron, mis amados hermanos? Entonces eso lo inspira, lo motiva. O sea, yo entiendo a Pablo, es que yo lo entiendo. ¿Por qué está tan gozoso? Porque que uno se goza de ver lo que el evangelio es capaz de hacer. Y por eso a uno le encanta predicar, porque yo sé que si la palabra cae en un corazón que ya está listo, ¡pum!, salvación, los ojos abiertos, y de repente ya quiere más, y su vida cambia, y ahora quiere alabar. Esa es como la leña de mi fuego: ver las vidas que Dios cambia y toca y salva mediante la predicación del evangelio que es Jesucristo. Lo alabo por eso. Lo alabo por eso. Note lo que dice. Vamos a terminar con esto último detalle. Dice Pablo: lo que me sorprende es que la revelación del misterio, el 25, que se ha mantenido oculto desde tiempos
eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Oiga, está diciendo que el evangelio por mucho tiempo se habló de él. Se habló de él. ¿Quién habló del evangelio? Antes de Pablo, antes de Pedro, antes de Lucas, o de los evangelios que tenemos, antes de Mateo. ¿Quién habló del evangelio? ¿Quién? ¿Cuál es? Isaías. Isaías habló el evangelio. Jeremías habló del evangelio. Daniel habló del evangelio. Los profetas menores hablaron del evangelio. Ezequiel, ¿han leído Ezequiel? Ezequiel tiene un pasaje riquísimo del evangelio, donde Ezequiel habla de que un día usted puede ir, si no me equivoco, creo que es el 36 de Ezequiel, donde él dice, viene un día donde Dios va a cambiar los corazones de piedra y les va a poner corazones de carne. Viene un día, dice Ezequiel, donde Dios va a limpiar, va a lavar a pecadores, los va a limpiar. Y después de limpiarlos, y después de cambiarles sus corazones de piedra a corazones de carne, también va a poner en ellos su Santo Espíritu. O sea, y los va a reunir de todas las naciones y va a ser un pueblo. O sea, ahí está el evangelio. Isaías, usted conoce el famoso capítulo 53, es el evangelio. O sea que Pablo está diciendo, el evangelio no es nada nuevo. Yo no traigo un mensaje nuevo. El mensaje que yo traigo, los profetas ya lo habían hablado. Ellos lo hablaban, ellos lo comentaban. Ellos hablaban de un día que vendría limpieza, esa salvación, vendría restauración. A ellos está todos. Dice Pablo, el evangelio está en el Antiguo Testamento. Pero dice, pero lo llama en el Antiguo Testamento lo llama un misterio. O sea que estaba encubierto. Había un velo que lo encubría. Ahí está. El evangelio está ahí, pero ellos no lo podían ver. Ellos no lo podían captar, no lo podían entender. Oiga lo que dice Colosenses 1:26. Dice Colosenses 1:26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero que ahora se manifestó a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que esto es algo que el ojo natural no lo puede ver. Ellos no pueden ver, no entienden. Ellos no entienden porque usted está aquí hoy en un miércoles. Ellos no pueden, no ven. Está oculto. No sé si se recuerda cuando Dios salvó a Saulo de Tarso. Cuando Dios lo salvó a él, dice Hechos 9:18, así dice, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Esas escamas las tienen todos, que no los dejan ver la gloria de Dios en Jesucristo. No lo dejan ver. ¿Se recuerdan en los tiempos de Jesús? Jesús Jesús hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Who are they saying I am? Y pues se levanta Pedro y dice, bueno, pues mira, Señor, por ahí hay muchas opiniones acerca de ti. Algunos por ahí ya andan diciendo que tú eres pues Juan el Bautista. Otros no, otros están discutiendo que tú eres Elías. Hay otro grupo y dice que tú eres Jeremías. Tantas opiniones, uno es Juan, uno es Elías, uno es Jeremías. Y hay otros que dicen que no, que eres uno de los profetas. O sea que hay tantas opiniones de ti. Y lo mismo hoy, la gente hoy dice que es un maestro. Hoy dicen que es un profeta. O hay una secta que dice que él es un Dios pequeño, un Dios con D minúscula. Hay una secta que dice eso, que él es un Dios con D minúscula, un diosito.
Hay tantas opiniones, siempre las han habido acerca de Jesucristo, porque es un misterio que está oculto. Los ojos naturales no lo pueden ver. Entonces aquí viene Señor y bueno, eso dicen ellos. Pero tú, ¿qué dices que soy yo? ¿Usted quién dice que es Jesús? Tú. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Esto fue una revelación que vino del cielo a tu vida. ¿Sí está entendiendo, amados? Pablo dice, esto es un misterio que estaba oculto, que estaba velado, no lo podían ver. Y tristemente hoy todavía muchos siguen sin poder ver. Muchos todavía siguen sin poder captar. Pero hasta que llega el Evangelio y nos quita esas escamas, esa venda, y se nos dio a conocer, y hoy usted dice, wow, Jesucristo es mi Señor, es el Señor, el Hijo de Dios, lo adoro, le sirvo. Y ya por eso ya no me gobiernan mis impulsos, no me gobiernan mis deseos, ahora me gobierna Jesús. Él es mi Señor. Hoy sus principios de Él, su palabra, sus mandatos, porque el Evangelio llegó a nuestras vidas. ¿Sí entendió? O sea, el Evangelio es tremendo, hermano. El Evangelio hace milagros. Honestamente, hace milagros de cambiar a los hombres, transformarlos en otras cosas que somos irreconocibles. No le he dicho ya ni te conocemos, no le he dicho ni te conocemos, ya no te juntas con nosotros, ya no. Porque el Evangelio hizo una transformación en nuestras vidas. Y por eso Pablo, cuando piensa que el Evangelio confirma a los hombres, cuando el Evangelio, Pablo piensa, es la persona de Jesucristo, la encarnación de Dios, el Hijo de Dios que vino. Cuando él piensa que es un misterio que estaba oculto y que ellos leían y nunca se dieron cuenta de lo que leían. Todos los sábados leían y nunca se dieron cuenta de lo que leían. Cuando Pablo piensa en todos esos elementos del poder del Evangelio para confirmar de la persona de Cristo, del misterio que está cubierto, Pablo dice, ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo termina? Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. ¿Entendió? Oiga, no lo llamó al único y poderoso Dios. Aquí no habló del poder de Dios. Al único y amoroso Dios. No habló ¿de qué habló? De la sabiduría de Dios. Porque solo un Dios sabio pudo implementar ese plan de salvar hombres como Él los salva. Solamente la mente divina, la mente de Dios pudo ingeniarse un plan tan extraordinario, tan sublime. Salva pecadores mediante la predicación del Evangelio que está encubierto. Es que Pablo dice, es que Dios es sabio. Y por eso a Él, ¿qué Dios dice? A Él sea la gloria. Porque qué Dios tan sabio el que tenemos. Y si usted conoce el Evangelio, usted ha entrado en la sabiduría de Dios. Él hace a los simples, a los sencillos, los hace sabios. Usted es sabio. En serio, usted es sabio. Si usted es creyente, usted es sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el conocimiento. O sea, nunca diga que soy tonto, es que yo soy. No. Usted es creyente, usted no es tonto. Usted ha entrado en la sabiduría de Dios. Dios dice,
que no hay tiempo de hablar tanto, pero la Biblia dice que Él me ha dado a mí la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. O sea, cuando usted mira el mundo, usted sabe por qué el mundo está como está. Usted sabe cómo va a terminar el mundo. O sea, usted lo conoce y no ha pasado por las mejores universidades. ¿Cómo lo sabe? Porque Dios nos dejó entrar en su sabiduría. ¿Entendido, mis amados hermanos? Entonces, cuando yo pienso en todo esto, ¿cómo no servirle de corazón? ¿Cómo no obedecerle? O sea, ¿cómo no le voy a obedecer a un Dios que se planeó un plan tan ingenio, tan inteligente por amor a mí, para salvarme a mí? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no apartarme del pecado por él? Si todo esto lo hizo por mí. O sea, mi reacción de obediencia, de servicio es cuando yo pienso en lo extraordinario que es el Evangelio. Cuando yo analizo lo que Dios hizo por mí, mi reacción es: heme aquí, en lo que te pueda servir, Señor. Mis manos están vacías, no tengo mucho que darte. No soy el más inteligente de todos, pero si en algo te puedo servir, heme aquí. ¿Quieres que me aparte de esto o que me aparto de esto? Pero todo se debe a una reacción al pensar y al meditar lo maravilloso que es el Evangelio de Dios.